Dice, caso F, abro comillas, un duelo tramitado. Tratamiento del duelo por medio de la transferencia. Paciente número 13 de la Comunidad Terapéutica Familiar Escuela de Amor, CAT Barcelona. 16 de abril del 2013. Un sujeto que tenía 26 años en ese momento. El caso F fue atendido por mí en el CAP Familiar Comunidad Terapéutica Escuela de Amor en el año 2013, según revisé en los apuntes que hacía en ese tiempo. Era mi primer trabajo y lo realizaba con mucha pasión, como aún lo sigo haciendo. No tengo bien el dato, pero F fue como el del segundo grupo que conformó la comunidad terapéutica. Tuvieron varios grupos. Fue traído por el padre en un estado de aletargamiento, casi dormido. Realicé la entrevista y me di cuenta que su sustancia de impacto eran los opiáceos, la heroína. En este momento me vienen muchos recuerdos a la mente de F. A él fue el único paciente que acompañó una cita con el psiquiatra C. Me doy cuenta que desde siempre tuve un contacto muy importante con él. Fue un proceso significativo. Recuerdos de los grupos de AA, con Ivancho, Osorio, Jason, Fernando, Camilo. En ese momento la comunidad avanzaba con unas experiencias importantes. El dolor, la angustia y la impotencia de la adicción estaban a flor de piel. En este momento quiero comunicar una experiencia de trabajo del duelo que realicé con F, producto de una intervención transferencial. Es decir, un sentir el dolor del paciente. Ahora pienso que ese dolor de F estaba escondido, defendido y hacía parte de sus mecanismos defensivos. Recuerdo que mi consultorio era un lugar muy agradable y existía una camilla de enfermería de madera grande. Yo pedí a los muchachos de la comunidad terapéutica que me la pasaran para recostar los pacientes y ese fue mi segundo diván. Ahí a los pacientes y también a F los hacía asociar libremente, que es la técnica del psicoanálisis, la asociación libre. Les interpretaba sueños y descubría muchas cosas de los adictos. No un psicoanálisis propiamente, pero era mi manera de hacer psicoanálisis de sujetos adictos. Por ese tiempo leía a Sándor Ferenczi con su técnica activa y hacía algo, a mi entender, de ese niño rebelde, de lo que hacía ese niño rebelde de psicoanálisis que lo llamaban Sándor Ferenczi. En fin, digo que con F hice una intervención basada en la transferencia, como con todo paciente que tengo, porque en ese momento, a partir de lo que me planteó en consulta, que consistió en el tema de la abuela y lo mucho que la extrañaba, allí me contó que la abuela se había muerto y que él quedó muy arrepentido. Le pedí que me contara qué había pasado ese día. Me dijo que él había llegado de la calle y la abuela estaba en una silla de ruedas sin poder hablar muy bien, cuidada por alguien. Y rápidamente él entró y al momentico salió y no saludó, ni se despidió de su abuela. Lo llaman por teléfono y le dicen que la abuela se murió ese mismo día. Él cuenta en la consulta que la señora que cuidaba a la abuela le preguntó a ella que por qué F, a la abuela, la abuela le preguntó a la señora que por qué F no había saludado ni se había despedido, con gestos y limitada en el lenguaje. F recuerda esto con mucha tristeza. En ese momento expresada tímidamente. Luego me cuenta que fue al cementerio, en el cementerio donde consumió por primera vez marihuana, producto de ese dolor psíquico traumático. Hay que saber también que la abuela de F fue como una madre para él. Acto precedido por un silencio de dolor y de esa frustración de no poder haberse despedido de la abuela, me levanto de mi silla y le paso una hoja en blanco y un lapicero. Y le dije, con este lapicero y esta hoja le va a hacer una carta de despedida a su abuela, expresándole lo mucho que la quiere y termina la carta con un adiós. Él tomó el lapicero y comenzó la carta. No lo había visto llorar nunca. F
era un paciente que no se doblegaba. Pero yo estaba entrando en su duelo y de repente y ante eso, hay poco que hacer. Afloró el sentimiento, lloró en ese momento. Yo acostumbro a tener una vela en mi consultorio, como la pueden ver atrás. Y en ese consultorio también la tenía. La aprendí durante el proceso. Con F, en otras ocasiones, hablando del amor y en su relación, de su relación de pareja, se apagaba la vela de repente. Era una cosa muy extraña. Cuando la terminó de escribir, le dije, bueno, la va a cuidar y en la noche nos encontramos. A eso de las 8 de la noche, me cambié mi delantal de consulta, me puse una chaqueta y yo me quedé a dormir en la comunidad. Entonces saqué una candela y una vela y me fui con F a un lugar un poco oscuro. Había un árbol y una tapa de alcantarilla. Prendí la vela en el piso y le pregunté que qué oración se sabía. Y me dijo que el Padre Nuestro. Le dije que lo rezáramos. Padre Nuestro que estás en el cielo. Cuando terminamos la oración le dije, F, su abuela está acá, salúdela. Y una especie de contacto. Entonces, los dos sentimos algo. Le dije que quemara la carta y con el fuego de la vela. Y comenzó a quemar la carta. La primera vez la llama se detuvo, la segunda vez también y la tercera le dije, deténgase. En la carta de F le decía, abuela, te amo, te extraño, entre todo lo bonito que le tenía que expresar en ese momento. Y yo le digo que me pase la carta a medio quemar y la desdobló y dice, abro comillas, lo mismo, cariño. Eso pasó en el 2013 y hoy, 25 de agosto del 2020, cuando lo escribo, se me eriza la piel y me da una nostalgia que relaciono con lo agradable de ese duelo resuelto y con la reciente muerte de mi abuela, que todavía extraño, yo también. La reacción de ese momento fue algo muy intenso. Lo que le dije le contestó su abuela desde el más allá. Él respondió con un sí entre sorpresa, alegría y paz con él mismo por medio de la abuela. Un milagro, abro comillas, es una situación arquetípica que está acompañada por una emoción correspondiente, cierro comillas. A propósito de Jung y la sincronía, que son fenómenos donde se ha presentado, en este caso, la muerte. Mi lectura de este duelo resuelto no puede ir más allá de haber hecho parte y de tener un profundo respeto por los fenómenos diferentes a lo objetivo. Aquí necesariamente tenía cabida lo psíquico y lo espiritual. Terminaré nombrando lo que ya dije en mis primeros videos. Abro comillas. Hay cosas que se salen de lo netamente psicológico y le agrego de lo científico, cierro comillas. Como es el caso de las adicciones, la muerte, el duelo, entre muchas otras cosas más. Caso comunicado el 25 de agosto del 2020 a la 1:44 de la tarde.